¿Cómo anda esa canaleta? Saludos para todos, bienvenidos a otro video para hablar del FC Barcelona. Ya se viene el fin de semana, de a poquito nos acercamos al fin de semana y con eso regresa el fútbol de clubes. Hay grandes partidos este fin de semana, hay un Inter-Milan, por ejemplo, tremendo Inter-Milan. De las mejores experiencias que uno puede tener en el fútbol es ir al Meazza o a San Siro, como le quieran decir. En realidad, una vez ya subí este video, no iba a contar esta historia, pero hablé con el encargado de la puerta, el que tiene la llave del estadio, y le grabé un videíto. Porque nosotros convivíamos con el hecho de Meazza para el Inter, San Siro para el Milan. No es así. Él me dijo, es el estadio Giuseppe Meazza en el barrio de San Siro. Vos le podés decir como quieras, pero acá no se le dice Meazza para el Inter, San Siro para el Milan. Se le dice el estadio Giuseppe Meazza en el barrio de San Siro. Bueno, anécdota aparte, se viene un gran fin de semana y de eso nos iremos metiendo de a poquito. Quiero hablar del Barcelona porque hoy la noticia tiene que ver con los límites salariales que ha puesto la Liga, que ha publicado la Liga. La Liga lo hace 2 veces por año, esto de publicar cuál es el límite de la masa salarial que tiene cada uno de los equipos, y es impresionante y notable y ha generado cierto enojo por parte de mucha gente que ve o que cree que la Liga está en contra del Barcelona, cómo ha perdido capacidad de masa salarial el Barça. Recordemos que el Barça ha bajado mucho su masa salarial, que hace un par de temporadas estaba en más de 700 millones y hoy está en 404 millones de euros. Y esto tiene que ver, lo hablábamos en estos días, con la salida de muchos jugadores de contratos largos, importantes, pesados, Jordi Alba, Piqué, todo lo que ha pasado en el Sergio Busquets en estas últimas 2 temporadas. Así todo, el Barça tiene que tratar de meterse en el límite salarial que le impone la Liga para tener mayor libertad en los mercados de pases y no tener que andar casi que mendigando posibilidades de salir a incorporar jugadores o poniéndose extremadamente creativo para atraer a algún jugador, porque no tiene capacidad el Barça hoy de salir y comprar jugadores, uno, porque no tiene dinero suficiente, y dos, porque después no los puede inscribir porque no tiene límite salarial. ¿Qué ha pasado con el Barça? Su límite de masa salarial era, en el último reporte de la Liga, de 649 millones. ¿De cuánto es ahora? De 270 millones. ¿Cómo se pierde tanto? Ahora lo vamos a explicar. Pero es tan impresionante que hasta el Atlético de Madrid hoy tiene mayor capacidad de masa salarial que el FC Barcelona. ¿Por qué perdió tanto? ¿En qué lo afecta al Barça esto en los próximos mercados? ¿Qué consecuencia puede tener en enero? ¿Qué consecuencias puede tener en los próximos mercados? ¿Qué dice de la gestión económica del Barça? Vamos con eso. Básicamente la explicación es muy fácil. El Barça tenía una capacidad de límite salarial realmente muy alta, la de los 649 millones, porque estaba inflada por las palancas. Las palancas le habían generado un ingreso no ordinario de 700 millones para el balance del año pasado, de 700 millones al Barcelona. Y con ese ingreso habían logrado generar una capacidad de masa salarial de 649. ¿Qué ha pasado? A partir de este abuso, y acá cada uno puede pensar lo que quiera, y ahora voy a decir por qué, la Liga decidió que la utilización de palancas no se pueden registrar como un ingreso único anual, sino que se tienen que prorratear en los años que tiene vigencia la palanca. Lo explicamos. Si el Barcelona vende el 50%, voy a decir cualquier número, 50% de sus derechos de televisión internacionales por 100 millones de dólares, no puede incorporar esos 100 millones como un activo o como un ingreso para esta temporada. Lo tiene que prorratear en la duración de ese contrato. ¿De cuánto es ese contrato? Y 100 millones por 10 años de televisión. Bueno, entonces tendrá que incorporar 10 millones por año en los próximos 10 años. De esta forma, las palancas ya dejan de ser una maniobra o un arma o una herramienta válida para poder generar un impacto rápido e importante en el mercado de pases. Eso por un lado. Uno, las palancas del año pasado, que eran de 700 millones, le permitieron tener un límite salarial muy alto. Dos, esas palancas no las tiene para este año, entre otras cosas, primero porque ya no tiene tanto para entregar o para vender el Barça. Segundo, por esta limitación que le ha puesto la Liga. ¿Por qué les decía yo, cada uno piensa lo que quiere? Porque por un lado están los que piensan que la determinación de la Liga apunta directamente a ir en contra del Barcelona. Yo no lo creo. La Liga tiene como principio tratar de generar una competencia donde
con algunas alternativas, es decir, con alguna cuestión económica del API fino, pero básicamente el sentido final es que se gaste lo que se ingrese y no generar una liga a déficit, como pasa mucho. La Premier League es una liga de déficit. Es verdad lo que dice Tebas, inflada por el bolsillo de los propios inversionistas, y tiene otro modelo, pero que opera a déficit. La Serie A opera a déficit. De hecho, el gobierno le ha tenido que liberar ahora, que perdonar el pago de muchos impuestos a los equipos de la Serie A relacionados con el COVID. ¿Qué pasa con ese Barcelona? ¿Por qué 270 ahora? Bueno, además de esta carencia o de esta falta de palancas, le está debiendo plata a la liga. De las palancas de los últimos años, el 49%, había vendido el 49% de Barça Studios. Esa operación inicial terminó cayéndose, es decir, los socios iniciales que habían comprado el 49% no terminaron de pagar. Y el Barcelona, en una operación que nunca terminó de ser muy claro, terminó revendiendo a un mejor precio ese activo que era el 49% de Barça Studios. ¿Qué pasa? Que de lo que tiene que cobrar a la nueva empresa a la que le vendió el 49%, le está debiendo 60 millones. Le pagó 20 y le debe 60. Por eso el Barça todavía ese dinero se lo debe a la liga. Y como se lo debe a la liga, entonces en este momento se lo están restando de los ingresos que tiene el Barcelona, y por eso tiene solamente 270 millones de masa salarial. Es impresionante cómo va cambiando en los últimos años. Tiene que ver con esto de las palancas. Decía, se hace cada 6 meses, invierno y verano, este análisis de la liga y publicar la masa salarial permitida para cada uno de los equipos. Ahora el Barça tiene 270. En el invierno, es decir, invierno europeo, hace 6 meses tenía 648. En el verano pasado tenía 656. Todo tenía que ver con las palancas. Antes, acuérdense, en el invierno del 21-22 tenía una masa salarial negativa de menos 144 millones permitido. O sea, no podía pagar salarios y así todo estaba debiendo el Barça. En el verano anterior tenía solamente 97 millones. Es un proceso en el cual no es fácil salir rápidamente, porque el Barça básicamente, como la mayoría de los clubes, tienen contratos comprometidos a mediano y a largo plazo. Entonces vos no le podés decir a tus jugadores: andate, te despido, no te pago lo que resta de contrato. No se puede hacer eso. Entonces no es fácil esta transición del Barcelona, en la cual ha pasado de tener muchos contratos muy altos, comprometidos a mediano y a largo plazo, inflados además porque la gestión anterior de Bartomeu, para que le cerraran los números, lo que hizo fue prorrogar contratos y empezar a diferir pagos para que le cerrara la economía. Es decir, no vamos a meter en eso porque ya lo sabemos, de contratos que tenía que pagar inmediato. El Barcelona, como no podía pagarlos para no quedar en números rojos, lo que hizo fue a muchos jugadores firmarles extensión de contratos con sueldos que eran muy bajitos en el primer año o en el segundo, que eran los que entraban en la gestión de Bartomeu, y a partir de ahí sumaban sideralmente contratos gigantescos que el Barça termina pagando, como por ejemplo tiene hoy el de Frenkie de Jong, como tiene el de Lenglet, que son algunos de los que le quedan con respecto a aquellas ampliaciones y diferimientos de pagos. ¿En qué lo afecta esto al Barça? ¿Qué pasa si un club no entra en la masa salarial que le permite la liga? ¿Qué es lo que le está pasando al Barça ahora? Entonces, 1, no puede operar libremente en el mercado. 2, tiene problemas para inscribir jugadores. De hecho, para terminar de inscribir a los jugadores para esta liga, y como no pudo pagar los 60 que le están debiendo de Barça Studios que le decía recién, ha tenido que tener un aval de alguno de sus socios, su presidente Laporta, como para poder, y avales bancarios para generar que la liga le apruebe las inscripciones de los jugadores. Entonces, 1, el Barcelona no puede salir a comprar jugadores ni inscribirlos, salvo que venda jugadores o ingrese más dinero que no sea de palanca, sino que sea ingreso de publicidad, de nuevos contratos, de nuevos sponsors, básicamente de no vender patrimonio mediano y a largo plazo, sino de generar nuevos ingresos o nuevas fuentes de ingresos, o mejorar las que ya tiene. No sé, sacar una camiseta, la de los Rolling Stones, que parece ser la que va a jugar en
en el clásico y que de esas se vendan 3.000 millones de camisetas y que le genere un ingreso extra, el Barça tiene que mejorar esa parte. De lo que ingresa extra, ya sea venta de jugadores o este tipo de cosas, puede ingresar o puede gastar en el mercado solamente el 50%. Si vende por 50 millones, puede comprar por 25, salvo que el jugador que esté en cuestión vendido tenga un contrato que sea superior al 5% de la masa salarial total, y en ese caso el Barcelona puede ir al 60% y no al 50% en el próximo mercado. Pero esa es la idea. El Barcelona hoy sigue operando con un límite salarial que lo bajó mucho, de 738 algo así a 404, pero que está todavía muy por encima del límite salarial que le propone la liga, que es de 270. ¿Cómo puede mejorar esto el Barcelona de acá a invierno? Porque hay otra situación. Barcelona en el mercado de invierno ya tiene firmado y debería traer a Vitor Roque. 30 millones ha pagado por él, más otro 30 en variables, más el salario que tiene que ser inscrito para poder ser bienvenido en la liga. A esta hora es imposible que Vitor Roque llegue al Barcelona en el invierno. ¿Qué tiene que pasar para que finalmente pueda llegar Vitor Roque o que el Barcelona pueda salir a comprar otros jugadores si quisiera en el invierno? Uno, que le paguen los 60 millones que le deben por Barça Studios. Primero y principal, 20 de ellos habría que utilizarlos para liberar el pagaré que ha firmado Laporta, y el resto sí se le va a aportar a la masa salarial del equipo. Dos, que genere ingresos, que puede ser a través de nuevos convenios, como decía recién, pero no palancas, nuevos convenios que le ingresen dinero genuino de forma inmediata y no comprometido a mediano y a largo plazo, ventas de patrimonio del club. O tres, venta de jugadores con el porcentaje que les decía hace un ratito, y de esa forma el Barcelona sí puede operar en el mercado. No es que está 100% limitado, pero claramente tiene las manos muy atadas como para poder involucrar jugadores o sumar jugadores en el próximo mercado de invierno. Dicho esto, mi punto de vista es que tampoco debe ser una preocupación mayor para el Barça apurarse al mercado de invierno. Al final de cuentas, el Barça tiene un plantel súper completo, ha hecho como ha podido y con las limitantes que ha tenido un mercado sensacional. Sumar a jugadores como Joao Félix, sumar a jugadores como Gundogan, como Joao Cancelo principalmente. Joao Félix hay que verlo, lo nombré pensando en Joao Cancelo. Hay que ver cómo evoluciona Joao Félix. Es decir, ha completado y ha mejorado el plantel, y si a esto se le da ciertas mejores como la que viene mostrando Ferran Torres o algún otro escenario de jugadores que vayan creciendo, el Barcelona tiene un plantel para competir. Le ha salido un grupo en Champions que le permite, uno, hay que ganar partidos. Cada partido es un ingreso importante. Ganado es un ingreso importante de dólares para el club. Dos, hay que avanzar la fase de grupos. Eso es otro ingreso. Cuanto más lejos llegas, más dinero vas a ganar. Todo eso entrará en la dinámica de la economía del Barcelona. La gran pregunta a esta hora, y se le hicieron al presidente de la liga, es si el Barcelona inevitablemente va a terminar siendo una sociedad anónima. Algo que en general el hincha del Barça trata de evitar. El hincha del Barça tiene orgullo en que su club sea de los socios y no tenga un dueño, y mucho menos que ese dueño, que es lo que podría pasar, sea un banco o un fondo de inversión. Básicamente depende de lo que haga el Barcelona en los próximos meses, pero cuando comprometes tanto a deuda y a bancos, el Barcelona es un equipo que debe 1.500 millones más la construcción del estadio, y que además está comprometiendo las palancas a mediano y a largo plazo como para limitar también el ingreso a futuro, salvo que esos negocios terminen explotando, pero se va a limitar en sus ingresos. El Barça tiene que ser capaz de salir de su propia deuda, y si no, terminará siendo una sociedad anónima, al menos en un porcentaje bastante alto, algo que en principio el hincha del Barça no quiere, porque tiene esa sensación de, sobre todo el hincha del Barça de Barcelona, de Cataluña, de representatividad del club. A lo mejor al hincha del Barcelona internacional le importa un poco menos. Mientras le compren el crack del momento y le armen un equipo para pelear por la Champions, le importará menos quién es el dueño. La realidad es que no todos los casos, y lo podemos ver en el resto del mapa del fútbol, de dueños funcionan del todo bien. ¿Cuáles están funcionando? Los dueños que son países, Qatar, Arabia, y que tienen dinero indiscriminado para poder invertir a sus equipos.
y no mucho más. Después el resto de los dueños siempre tienen alguna situación, habrá mejores o peores, pero hay algunos dueños que ponen la cara y tienen nombre y apellido, hay otros que, como decíamos recién, son fondos de inversiones que ni siquiera se sabe quién termina siendo el dueño del club. El Barça debería tratar de evitar esto como prioridad. El hincha del Barça quiere evitar esto como prioridad, pero bueno, habrá que ver qué dice la historia. Por ahora, esto no lo afecta drásticamente al Barça. El plantel que tiene, lo tiene inscrito para la Liga, para la Champions, y con este plantel puede competir. Que Xavi quería renovar hasta el 2026 y lo tiene que hacer hasta el 2025, no cambia nada. Xavi va a seguir siendo el técnico mientras los resultados medianamente lo acompañen y mientras siga esta identificación del equipo con su idea y con su forma de juego. Que hay que esperar ahora que se vienen las renovaciones de Valdé y de algún otro jugador, sí, y será una negociación, pero ha tenido momentos peores el Barça. Entonces, si bien es llamativo cuánto ha perdido el Barça a estos 270 millones viniendo de 648, la realidad es que en lo inmediato le implica muy poco. Y que para el mercado de invierno el Barça no necesita mucho. Solamente con tratar de ver cómo puede traer a Vitor Roque tendría todo prácticamente solucionado. Eso lo decimos hoy, 14 de septiembre. Vamos a esperar un par de meses a ver cómo evoluciona la temporada para el Barça, para sus jugadores, selecciones, lesiones, todo lo que ya sabemos que puede pasar en el fútbol y que puede cambiar el mapa de acá hasta el mercado de invierno. Les mando un saludo muy grande. Que sean muy felices y que lo compartan con nosotros, los amigos de la canaleta. Compartan esa felicidad. Les mando un saludo grande.